Doctora Espinosa. A ver, ¿cuál es la doctora Espinosa, querido amigo Fernando Espinosa de la universidad? Él es un científico, él es un investigador. Hace 2 semanas comenzó el gobierno a decir que nos vamos a vacunar nuevamente con una ambivalente para el COVID. Doctora Espinosa, y veo muchas reticencias de la gente a vacunarse. Entonces lo he invitado a usted primero y luego hemos invitado al doctor, a nuestro buen amigo el doctor Sarracín, independientemente de usted, para que nos den sus criterios. Fernando Espinosa, mucha gente piensa que las vacunas le produjeron a su familia o a ellos mismos cáncer, problemas del corazón, cualquier cosa, que las vacunas no fueron bien hechas. Mire lo que ha pasado con la de AstraZeneca, que genera trombos, y sobre todo que ahora los niños los quieren vacunar a los 9 años, es una obligación. Entonces, con usted hablamos muchas veces cuando comenzó la pandemia, antes de la pandemia y en la pandemia sobre todo hablamos mucho. Yo quisiera que usted oriente, porque hay un grupo que desde antes es antivacuna. Entonces, yo creo en el equilibrio. ¿Qué está bien y qué está mal con las vacunas, mi querido doctor? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Active su micrófono. El micrófono, por favor, doctor. El micrófono está abierto. Está perfecto, ahí está perfecto. Buenos días, mi querido perfecto. Sí, bienvenido a 99 a 10. La preocupación existe, pero es importante saber y reconocer que sin las vacunas, la mortalidad del 2020 y del 2021 hubiera sido catastrófico. Así que la vacuna consiguió salvar vidas y sigue entonces protegiendo a las personas. Con COVID todavía no sabemos exactamente el comportamiento y el impacto en un grupo de personas dentro de la población mundial. Por eso es que seguimos estudiando, tenemos proyectos que se llaman del COVID largo, del long COVID, para intentar relacionar lo que la gente dice comúnmente: mi tío o mi hermano era un deportista y después del COVID le dio un paro cardíaco a los 35 años. No hay una evidencia científica de que fue por el COVID, pero estadísticamente estamos mirando cuántas veces esto pasó y en otros países también se están haciendo estos estudios. Recordemos 2 cosas que son importantes. Primero, el virus del COVID es un virus completamente nuevo en el ser humano. Existía en unos animales en China y pasó al ser humano. El momento en que se humaniza el COVID y ataca al ser humano, ese virus es mortal al principio y fue lo que vivimos en el 2020. Luego de eso evoluciona y se convierte en algo mucho más sencillo de soportar, y de esta manera lo estamos soportando ahora. Luego de eso, todas las vacunas, y eso es lo que la gente no recuerda, todas las vacunas son vacunas que solamente los gobiernos pueden comprar, y la FDA en Estados Unidos, a la cual nosotros nos juntamos, y la EMA, que es la Agencia de Medicamentos de Europa, también aprobaron todas las vacunas como vacunas experimentales. Experimentales, ¿por qué? Porque ninguna de esas vacunas ha cumplido con todas las exigencias que un farmacéutico debe tener. Pero debido a la pandemia, estas vacunas fueron aprobadas con todos los estudios que este momento tuvieron, e inclusive AstraZeneca en el año 2021, la revista Lancet hizo una publicación sobre el síndrome de los microcoágulos. En salud pública, usted tiene un medicamento y tiene que mirar el beneficio de la mayoría y los riesgos que puede correr una minoría y actuar en ese beneficio de la mayoría. Cuando usted compra un medicamento y se toma la molestia de leer los efectos colaterales de ese medicamento, tal vez usted desista de utilizar el medicamento. Uno de los analgésicos que más utilizamos nosotros y que nos venden en la farmacia sin receta, si usted le dice, entonces sí, le quita el dolor de cabeza, pero le daña el estómago, le daña los riñones, ataca el hígado,
va a tener vómitos, va a tener esto, o sea, una serie de cosas, porque todo medicamento al entrar dentro del ser humano tiene efectos colaterales. Ahora, el virus y la palabra, por favor, la palabra que podemos usar, el virus se ha gripalizado, que significa que es una gripe con la que vamos a tener que vivir de ahora en adelante, como vivimos con los picos de influenza que ya nos hemos acostumbrado y que la gente se vacuna para esto. Lo importante con el COVID es a quién tenemos que vacunar para proteger. Por ejemplo, yo tengo 69 años, me he puesto 3 dosis de vacuna hace 2 años y medio, completé la última y me ha dado 2 veces COVID. Yo no voy a ponerme definitivamente una 4ª dosis. ¿Por qué? Mi salud está muy bien, mi sistema inmunológico está muy bien, no tomo ninguna medicina que afecta a mi sistema inmunológico. Pero personas mayores de 70 años que tengan su sistema inmunológico deficiente, que estén tomando medicinas, que tenga enfermedades colaterales ya preexistentes de larga data, niños que no se han vacunado, tienen que vacunarse porque el virus ha mutado de tal manera que infecta rapidísimo a una persona que no está vacunada. Y si bien en ninguna parte del mundo han aumentado las hospitalizaciones por causa de las nuevas variantes, inclusive la última, esta Flint, son más agresivas en burlar el sistema inmunológico, inclusive de los que nos hemos vacunado, y infectar rápidamente a las personas. Ustedes están sentados en esta mesa, ninguno está con mascarilla, y si uno de ustedes tiene COVID, todos ustedes van a tener COVID esta semana. ¿Por qué? Porque la variante, la última, la Flip, y las últimas variantes de Omicron, de COVID-19, son tremendamente exitosas en ingresar al ser humano. ¿Aun cuando uno tenga vacuna, doctor? ¿Perdón? ¿Aun cuando uno esté vacunado, doctor? Aun cuando uno esté vacunado. O sea, el sistema inmunológico le protege de que cuando usted se contagia, los anticuerpos de las células B de memoria, de los linfocitos B de memoria, atacan rápidamente al virus y le protege. Si usted no tiene linfocitos B, si sus linfocitos T coadyuvantes no tienen la información de la vacuna, usted puede tener una enfermedad mucho más grave. La vacuna protege. Lo importante de este sistema de vacunación que está proponiendo el gobierno es vacunar, uno, a los más vulnerables, a los que no se han vacunado y a los que están expuestos. Por eso dice, vamos a vacunar al ejército, a la policía, a los servidores de la parte de salud pública que están en contacto con más enfermedades. A esos es lo que tenemos que vacunar. Muy bien, Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Doctora Espinosa, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Es decir, nosotros en esta época deberíamos seguir usando mascarilla o no, porque nadie puede saber realmente quién lo puede tener, ¿no? Mire, aquí es un asunto de corresponsabilidad social. Listo. Este domingo yo viajaba de Quito a Guayaquil y había una señorita de unos 28 años, pero que tosía, no se imagina cómo tosía. Pero era una tos imparable durante los 5 minutos que estuvimos entrando al avión. Tosía. O sea, esa señorita no debía haber entrado en el avión. Llegué yo a la entrada y le dije a la azafata, tenga la bondad, señorita, denle una mascarilla a la señorita de atrás, porque es una irresponsabilidad que esté en el avión. Claro, el enamorado, compañero de la señorita, se puso bravísimo conmigo, diciendo que a mí qué me importaba. Digo, claro que me importa, porque es mi salud. No sé si la señora tiene solo tos, tiene COVID, tiene influenza, y al estar encerrados durante 45 minutos en el avión, va a pasarnos. Entonces, es esa corresponsabilidad que si yo siento que estoy con gripe o estoy con COVID, o me quedo en la casa o uso una mascarilla en beneficio del resto. Peor todavía si tengo una abuelita de 80 años a la que le voy a visitar y le voy a llenar de besos. No voy a verle. O sea, las normas que tuvimos, tenemos que seguirlas respetando, Javier. Y eso es lo que se ha perdido, doctor Espinosa, porque la gente Así piensa es. que, ya me vacuné, no me va a dar, si es que no le dio.
y entonces ya estoy inmunizado y viva la patria. No, no, señores, este es un problema y yo me voy a acordar de una frase que usted dijo: con esto vamos a vivir hasta que nos muramos. Completamente. Vino para quedarse. Vino para quedarse, dijo usted, me acuerdo. Y entonces, si ese vino para quedarse significa ser corresponsables con lo que tengamos, si tengo tos, si tengo una vaina, hay que protegernos por nosotros mismos y por quienes nos rodean. De lo contrario, vamos a seguir hablando del tema, vamos a tener que seguir buscando vacunas, etcétera, etcétera. La otra inquietud, aquellos que se vacunaron y que dicen que van a tener consecuencias, ¿es real eso, doctor, o no? Está en estudio. O sea, mire, insisto, solamente después de 10 años de estudio es cuando usted pone un fármaco en la vitrina. O sea, mire, un hipertensivo, un antiinflamatorio de los de nueva generación, entre que descubren la molécula y lo ponen en el mercado, son 10 años de investigación, porque usted necesita comprobar en varias partes cuáles son los efectos colaterales. Pero como estábamos en una pandemia, insisto, las vacunas son experimentales hasta no completar todos estos estudios que varias universidades lo están haciendo, varios institutos de investigación lo están haciendo. Correcto. Enrique. Gracias, Javier. Doctor, a mí lo que me llamó la atención es, usted habló de que el virus va mutando y en verdad eso me gustaría que lo explique porque no entiendo cómo puede mutar y de alguna manera también buscando ellos cómo protegerse, blindándose. ¿Cómo es posible esto, doctor? ¿O por qué, mejor dicho, se produce este cambio? Excelente, muy bien, encantado porque me gusta esa parte. El virus viene entonces de un animal, dicen que de un animal X, de un animal Y, todavía no sabemos. Sabemos que algunos murciélagos cerca de Wuhan tienen este virus, pero el asunto es que llegó al ser humano. Y este virus llega nuevito, es una molécula de RNA básica, RNA de mensaje. Nosotros tenemos de nuestros cromosomas DNA que produce RNA para producción de proteínas. Este virus es un virus de RNA de mensaje que produce las proteínas una vez que ingresa y utiliza la maquinaria de la célula que infectó. Este primer virus del 2020 o del 2019 que apareció en China era un virus tonto. ¿En qué sentido? Mataba a muchísima gente. Los virus, para poder sobrevivir, no tienen que matar al hospedero. Entonces, cuando yo hablo de evolución, es que cada vez es menos virulento, causa la enfermedad, como la gripe, mata a los débiles, no a los que estamos fuertes, porque tenemos un trancazo, nos duele la cabeza, nos da fiebre, nos duelen los huesos, pero al tercer día estamos listos para seguir con nuestras labores. El virus actual, cuando aparece especialmente Omicron entonces ya es un virus que le da la enfermedad, pero no es tan virulento, por ejemplo, como la famosa alfa y delta, que eran virus que mataban mucho más que inclusive la primera cepa de Wuhan. Estos virus eran tremendamente virulentos en causar la muerte. Creció la mortalidad en esa época cuando aparecieron estas variantes. ¿En qué ha mutado? La mutación se da especialmente en la proteína de la espícula. Si ustedes cierran los ojos y se acuerdan de las fotos de los virus, son estos palitos que están hacia arriba con una cabecita redonda alrededor del virus. Esta proteína, que se llama la proteína de la espícula, es la que se junta al receptor en la célula humana. Y esta proteína es la llave que abre a la célula humana para que entre el RNA del virus. Y las mutaciones del virus durante los últimos 2 años, especialmente se han dado en cambiar la tridimensionalidad de esta proteína del espícula para que se junte más fácilmente a la célula del ser humano e insertar el RNA. Por lo tanto, abre más rápidamente, infecta más rápidamente, pero no es más virulento que las anteriores. Muy claro, doctor Espinosa. Continúa, Eduardo. Sí, solo para agradecerle, Fernando, su amabilidad. Queda claro que con esta nueva etapa de la vacunación vamos a
se debe, o sea, lo que se está vacunando a los no vacunados y a las personas que tienen sensibilidades, ¿verdad? Tienen problemas, a ellos es que se los vacuna. Y bueno, su ejemplo, usted tiene 3 vacunas y no se va a vacunar más. Quiero agradecerle en nombre del programa Diálogo de I-99 su gentileza, como siempre, para con nosotros, Fernando. Tenga usted un buen día. Siempre es un gusto, Eduardo. Encantado. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, doctor. Y vamos a ir al corte, pero ya anunciamos que está con nosotros una persona también muy querida, así como Fernando, médico mío de chico y de los hijos de